Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en una transmisión más de esta jornada Azcapo 8 en la conmemoración del 8 de marzo. Esta jornada se estará realizando a lo largo de todo este mes. Y hoy tenemos como invitada a Elga Caballero Quirós, que nos platicará sobre mujeres y ciencia. Elga es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en ciencias con especialidad en recursos bióticos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área ambiental, de la divulgación de la ciencia y la docencia. Participó como investigadora asociada en estudios de ecología y conservación. Su experiencia principal está en el desarrollo y ejecución de programas de sensibilización ambiental enfocados a la conservación y divulgación de la ciencia. También ha contribuido a la revisión y el diseño de libros de texto de las asignaturas de biología, ecología y educación ambiental a nivel secundaria para la SEP y editoriales privadas. También ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales sobre historia de la ciencia, educación ambiental y conservación de recursos naturales. Desde hace 8 años lleva a cabo un programa de ciencias a nivel básico que incluye proyectos prácticos que involucra al sector infantil en su propio aprendizaje. Muchas gracias, Elga, por compartir con nosotros esta charla. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Piedad, por la invitación y esta oportunidad de platicar un poco con las mujeres de un tema que me encanta, que es pues la ciencia y sobre todo las mujeres en la ciencia. Bueno, pues vamos a empezar. Tengo en la parte central, ¿no?, a mi favorita de todas las científicas de la historia, que es Hipatia, de Alejandría. Después voy a hablar un poquito más de ella, de forma particular. Y voy a empezar con esta diapositiva, ¿no?, que ustedes han de decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto?, ¿no? ¿Qué tiene que ver la frase de ¿y cómo comenzó todo? ¿Y por qué hay un óvulo y un espermatozoide, que son las dos imágenes que están aquí? Pues me gustaría hacer un poco pues más bien como dar un poco de clase de biología, un poco. Yo soy bióloga, ¿no? Es mi deformación. Y me gusta mucho cuando doy clase hablar de, sobre todo cuando hablo de las mujeres, ¿no? Me gusta mucho hacer referencia a esta parte que es súper importante. Cuando se da la fecundación del espermatozoide hacia el óvulo y empieza esta división celular que después va a dar origen a un ser nuevo. Fíjense que voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. Fíjense que dentro del óvulo hay unas estructuras que se llaman mitocondrias, que son las encargadas, los organelos encargados de dar energía a la célula. Resulta que el espermatozoide, cuando llega y se fusiona con el óvulo, ¿sí?, estos organelos los deja en el flagelo, y el flagelo, ¿sí?, se queda afuera, ¿sí?, no participa en esta gran fiesta, ¿no?, de la división celular. Entonces, la división celular, toda la energía que se ocupa para esta división celular, curiosamente, es con las mitocondrias, con estos organelos del óvulo, o sea, de la mujer, ¿no? Entonces, un poco haciendo un poco de biología, ¿no?, y dando la importancia biológica de la mujer, más allá de que somos las que en el útero, ¿no?, tenemos a la nueva vida, pues viene un poquito más atrás, ¿no? Entonces, siempre le digo a mis alumnos, niños y niñas, porque doy clases en primaria, que pues desde ahí la importancia, ¿no?, de nosotras las mujeres. Bueno, ya que hicimos esta pequeña introducción muy, muy biológica, vamos a comenzar con la parte propiamente de la historia, ¿no? Bueno, mucha gente no sabe, ¿no?, porque no es muy conocido, que la historia de la mujer en la ciencia, aquí ya hice algo malo, espérenme tantito, espérenme que ya no sé qué hice, espérenme, comienza en un poco la prehistoria. Se considera la historia, ¿no?, a partir de que se inventa la escritura, ¿no?, y la prehistoria es la parte de la historia, ¿sí?, anterior.
Entonces, tengo un libro muy bueno que se llama El legado de Hipatia, que habla sobre pues, las mujeres, ¿no? En la historia de la ciencia. Y este libro lo que propone al principio es que las primeras científicas o los primeros científicos que hubo, ¿no? En la historia de la humanidad fueron mujeres, ¿sí? ¿Por qué las mujeres? Bueno, las mujeres se encargaban de recolectar semillitas, se encargaban de hacer las observaciones, ¿no? De las temporadas, ¿sí? Y bueno, fueron las primeras en elaborar algunas herramientas. Entonces, estas mujeres primeras, ¿sí? Empezaban a recolectar plantas, empezaban a hacer algunas pruebas, ¿no? Pruebas que tienen que ver con las plantas propiamente medicinales, ¿sí? Y un poco jugaban también con la química de la fabricación de los primeros cacharros, ¿no? Las primeras vasijas, etcétera. Entonces, si nos ponemos muy estrictos, ¿no? Los primeros seres humanos que empezaron con la actividad científica, pues fueron las mujeres, que esa es la definición de la ciencia, ¿no? La ciencia es una actividad propia del ser humano y haciendo un poco de historia hacia la prehistoria, las primeras que comenzamos, y yo me incluyo, me encanta, fuimos las mujeres, ¿no? Fuimos las que empezamos a hacer este acervo, ¿no? De semillas, un poco experimentar, ¿no? ¿Qué pasa si me como esta, si le doy a esta persona esta otra? ¿Qué pasa si las guardo, ¿no? Se conservan. ¿Qué pasa si las siembro y le está dando la sombra? Un poco todas estas observaciones de fenómenos naturales, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que es la ciencia, es observación y es hacerse preguntas referentes hacia los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Voy a irme un poco rápido, ¿no? Y bueno, me encantaría tener no nada más 1 hora, 2 horas, sino todo un semestre, que es lo que podría tardarse uno en hablar sobre la historia de las mujeres en la ciencia. Y me voy a ir un poco ya cuando es ya la historia de la humanidad, ¿no? Les voy a hablar un poco de una médico egipcia que se llamó Pesechet, no sé si se pronuncia así, pero esperemos que sí, ¿sí? Y ella vivió durante el siglo III antes de nuestra era y se considera como la primer mujer médico, ya propiamente en la rama de la medicina, ¿no? Que también es una ciencia, nosotros cuando se hace investigación, fue la primer médico, ¿sí? Conocida en el antiguo Egipto, perdón. Y bueno, tenía varios títulos, pero sobre todo se le conocía como la supervisora de las mujeres médicas, ¿no? Y bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo se supo esto? Fíjense que en el templo de Sais, en el norte de Memphis, hay una inscripción que dice: vengo de la escuela de medicina de Sais, donde las divinas madres me enseñaron a curar las enfermedades, ¿no? Entonces, esta inscripción nos habla un poco de que efectivamente había mujeres dedicadas, ¿no? A la medicina propiamente y que algunas, como Pesechet, era reconocida, ¿no? Reconocida por ser como la supervisora de todas estas médicos. Leyendo algunos documentos por aquí y allá, se dice que propiamente ella pues no metía mano, ¿no? En las cuestiones que tenían que ver con curar a las personas, pero sí era como la que coordinaba, ¿no? A todas estas mujeres que eran como curanderas. Y dentro de las curanderas también estaban pues las parteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos ya en los principios, ¿no? De nuestra era, que ya había mujeres importantes, y lo más bonito yo creo que es que pues, se les reconocía, ¿no? Se les reconocía como mujeres con una posición importante dentro de la sociedad y propiamente importantes dentro de lo que es la rama de la medicina, ¿sí? Después les voy a platicar acerca de una mujer extraordinaria, ¿sí? Que, como ya les había mencionado un poco, es mi favorita, mi favorita de la historia de las mujeres en la ciencia, ¿no? Ella es Hipatia de Alejandría, y bueno, ella nació en el siglo IV, también después de nuestra era, y ella fue hija
de un griego, ella era griega, de un griego que se llamaba Teón. Él trabajaba en la biblioteca de Alejandría. Entonces ella desde pequeña estaba acompañando a su papá, ¿no?, a esta biblioteca, que tenía todo el acervo, ¿no?, de los escritos de los grandes pensadores, ¿no?, donde podías ir a consultar en los pergaminos, etcétera, pues cualquier tema, ¿no?, que tuviera que ver con filosofía, con matemáticas, con medicina, etcétera. Y pues bueno, Hipatia, al acompañar a su papá, pues empieza a interesar, ¿no?, por todos estos temas. Entonces, cuando Hipatia ya crece, se hace una gran sabia en dos áreas de la ciencia, ¿no? Principalmente que son las matemáticas y la astronomía, ¿no? Física propiamente en la astronomía. Y era una gran oradora. Ella, además de ser una gran sabia y haber aportado muchísimo, ahorita les voy a platicar cuáles fueron puntualmente sus aportaciones, era maestra, ¿no? Y bueno, no era una maestra como somos actualmente las maestras, ¿no? Que por más constructivistas que seamos, de todos modos, pues sí tenemos como un papel pues central, ¿no?, dentro de una clase, aunque los centrales tienen que ser los alumnos, pero de todos modos sí hay una figura importante dentro de un aula, que es el profesor. Lo que hacía Hipatia era tener unas grandes conversaciones, yo me las imagino unas conversaciones deliciosas, ¿no?, porque aparte para eso las mujeres nos pintamos solas, entonces entre grandes historias y entre que era una gran oradora, ¿no? Yo me la quiero imaginar, o así yo la idealizo como una mujer que usaba siempre las palabras adecuadas, aparte que se habla que era muy hermosa, ¿no? Entonces, pues la mayoría de sus discípulos, que eran hombres, ¿sí?, seguramente estaban muy atentos por su gran belleza. Y algo bonito también, vuelvo a repetir, era el respeto y la admiración que le tenían, ¿no?, a Hipatia, siendo mujer, ¿sí? Las aportaciones principalmente fueron en aritmética, ¿no?, lo que después dio pie a pues hacer todos los cálculos, ¿no?, que usó después Copérnico en el desarrollo del heliocentrismo, ¿no?, toda esta pues rama, ¿no?, de la astronomía, que habla sobre los planetas que giran alrededor del Sol, etcétera. Bueno, pues Hipatia fue parte de las impulsoras, ¿no?, de toda la matemática que hay detrás de este conocimiento. Y bueno, el desenlace de la vida de Hipatia es súper trágica y me gusta mucho pues platicarla, ¿no?, con un dejo de impotencia, ¿no? Hipatia, cuando ella estuvo activa, ¿no?, como maestra, como gran oradora y como pues gran pues sí, maestra, ¿no?, en esa época era el apogeo del cristianismo, estaba empezando a expandirse, ¿no?, y a propagarse esta religión. Y bueno, dice, ¿no?, los historiadores que su vida terminó en manos de cristianos, ¿no?, fue linchada, porque bueno, nosotros sabemos que la religión cristiana, no voy a entrar en terrenos de religión, pero sabemos que muchas veces parte de que las mujeres, ¿no?, todavía en esta época estemos un poco, ¿no?, contenidas o un poco rezagadas de muchas áreas, pues sí es por culpa un poco de la religión cristiana, ¿no? Entonces, cuando empieza a estar la religión cristiana, ¿no?, empieza a crecer y empiezan a buscar seguidores, ¿no?, pues se acercan y le dicen, oye, pues la verdad es que no puedes estar, tú eres una mujer, ¿no? Casi, pues tú no puedes pensar, mucho menos puedes hablar ante los hombres y mucho menos enseñarles cosas. Entonces te pedimos, por favor, que dejes de dar estas cátedras que das, ¿no?, en Alejandría. Y ella, pues dice, pues no, o sea, sería un poco como traicionarme si yo dejara de hacer esto, que es mi gusto y es mi realización, ¿no? Bueno, pues le advirtieron, no hizo caso y bueno, en una película que es extraordinaria, se las recomiendo mucho, que se llama Ágora, que es la vida de Hipatia, sale que
que pues la matan a pedradas, ¿no? Matan a pedradas a Hipatia y pues ahora sí que su gran falta, ¿no? Su gran pecado, hablando un poco de religión, fue pues ser una gran sabia, ¿no? Y compartir este gran conocimiento, ¿no? De ahí que es mi científica favorita, porque además de ser admirable todo el trabajo que hizo, ¿no? Tiene un desenlace que me duele un poco, ¿no? Me duele y me hace recordarla como con mucho, pues mucha, no sé, con nostalgia un poco, ¿no? Entonces, bueno, al margen comento que es mi favorita. Después vamos a hablar de, déjenme, ay, es que aquí está, estas presentaciones que uno le pica aquí a la computadora, se van para todos lados. Vamos a hablar después de otra también, que es pues también fue inspiración mucho para mí. Les voy a contar un poquito de cómo fue que yo me inicié en la biología. Yo desde pequeña siempre coleccionaba bichos, ¿no? Estaba por aquí, por allá. Yo vivía en un lugar muy húmedo, y había muchísimas cochinillas. Entonces me contaba mi mamá que yo agarraba las cajitas de cerillos, les quitaba los cerillos y metía cochinillas, ¿no? Entonces siempre me gustaron los bichos, me encantan los bichos. En mi casa siempre hay bichos de adorno, tengo colecciones para mis clases, etcétera. Y esta mujer de la que les voy a hablar ahora, pues lo que hacía, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con el paréntesis de por qué la admiro tanto también, tuvo una infancia un poco parecida a la que yo tuve. Su papá era un gran artista, un gran grabador también de la época. Ella era alemana y creció en un ambiente, ¿no? de muy culto, de mucha arte, pero sobre todo ella lo que desarrolló mucho fue la observación. Entonces ella lo que hacía, mientras su papá trabajaba, ella iba al jardín y colectaba flores y se ponía a pintar las flores. También era una gran dibujante y se ponía a dibujar estas flores, y a la hora que empezó a observar las flores se dio cuenta de que en las flores crecían unas pelotitas, ¿no? Y que de estas pelotitas salían unos gusanitos, y que estos gusanitos arrasaban con las hojas e iban engordando y se convertían en orugas, y que luego estas orugas al cabo del tiempo, ¿no? daban origen a estos insectos hermosos, ¿no? Que nos deleitan con su vuelo, ¿no? Que van de flor en flor. Y bueno, lo que hace esta mujer es maravillarse, ¿no? Y con la facilidad que tenía para el dibujo, para la pintura, y rodeada de los integrantes de su familia, de tanta arte, pues se pone a hacer ilustraciones, ¿no? Ella se casa, se va a vivir a Holanda. Y otra situación que me encanta de esta mujer es que, bueno, no me sé el chisme completo, pero se divorcia, ¿no? Agarra a sus hijas, ¿no? Y empieza a mantenerse ella sola, que para la época es algo también súper admirable. Y no nada más es admirable porque sacó adelante a sus hijas, ¿no? Sino enfrentó también esta separación que para la época, ¿no? Seguramente era muy mal vista. Se puso a publicar lo que ella hacía. ¿Qué es lo que hacía? Era descripción de insectos, ¿sí? Y sobre todo tiene su obra más importante, es este libro que muestro aquí en la pantalla, que el nombre, la traducción del nombre de este libro es La oruga maravillosa, transformación y extraña alimentación floral, ¿no? Entonces, básicamente esta mujer lo que descubre es una transformación que ahora ya es muy común, ¿no? Kafka tiene un libro que se llama así, que es La metamorfosis, ¿no? Entonces, esta mujer lo que hace es descubrir esta serie de transformaciones que sufren algunos organismos, en específico los insectos, y ahora, bueno, sabemos que también los anfibios sufren esta transformación. Entonces, esta es otra mujer que yo en lo personal admiro muchísimo, y un poco por la similitud, ¿no? De mi infancia, de la infancia que yo tuve, de tener un padre artista, ¿no?
y también yo de ser observadora, curiosa. La única diferencia es que yo dibujo terriblemente, eso dicen mis alumnos, pero bueno, es un poco también el vínculo, ¿no?, afectivo que yo formé con esta otra científica. Repito, muchas veces nos imaginamos, o la gente que no está muy empapada con estos temas de ciencia, y dice, cuando te mencionan una científica o un científico en general, pues tú te imaginas una persona de bata, ¿no?, que está encerrada en un laboratorio, ¿no? Pero en realidad científicos somos todos tenemos algo de científico. En cuanto algo te llama la atención y empiezas a hacerte preguntas, ¿no?, tienes la paciencia de observar y te empieza a generar preguntas, eso es lo que es la actividad científica, ¿no? Realmente no necesariamente tienes que estar en un lugar en específico, vestir de alguna forma, o estar en un círculo, ¿no?, determinado de personajes para realmente ser científico. Entonces, por eso le incluyo a esta mujer que pues describe, como ya mencioné, uno de los fenómenos muy importantes, ¿no?, en este grupo de animales que son los insectos. Y bueno, sus ilustraciones son una delicia, ¿no? No he tenido la oportunidad de conocerlas, ¿no? Están en algunos museos, ¿no? En Ámsterdam no he tenido la oportunidad de conocerlas, pero bueno, sería como el acabose para mí ir a ver, obviamente no ojear porque no te dejan seguramente ojearlos, pero verlos en vivo, estas ilustraciones y estos libros tan hermosos que seguramente esta mujer hizo, María Sibila Merian. Ahora les voy a platicar, ¿no? Me voy a ir un poquito ya con una mujer que es muy mencionada, ¿no?, en el ámbito de la ciencia, y que es muy admirada también. La verdad es que para mí también es una mujer admirable, es una mujer que tuvo una vida complicada, ¿no? Hace poco, del año pasado, salió una película que también se la recomiendo. Eso me encanta también del cine que hacen, el cine que habla un poco cine histórico, ¿no? Me encanta. Hay una película que se llama Radioactive, Radioactivo, que habla sobre la vida de Madame Curie, ¿no?, como se le conoce. Yo le puse un poco para hacer honores a esta mujer, esta gran mujer, su nombre no con el apellido del marido, porque en realidad Curie es el apellido del que fue su esposo, ¿sí? El nombre original de ella es María Salomea Skodowska, espero haberlo pronunciado bien, ¿sí? Curie. Ella fue polaca, ¿no? Después se nacionalizó francesa, y junto a su esposo hicieron grandes descubrimientos, ¿no? Uno de los más importantes que descubrieron fue la radioactividad de algunos elementos, ¿no? Ella propiamente tiene la autoría del descubrimiento de dos elementos radioactivos de la tabla periódica, que es el radio y el polonio. Y bueno, les recomiendo esa película si quieren ver un poco más la parte personal de ella, ¿no? Pero hablando un poco de su actividad científica, fue la primera mujer en ganar 2 premios Nobel, y la única mujer de haber ganado estos 2 premios Nobel en disciplinas separadas, que es la física y la química. El primero lo ganó junto con su esposo, ¿no?, el premio Nobel de Física, y ya después ella ganó solo el premio Nobel de Química, y con sus investigaciones acerca de la radioactividad. Y pues es curioso, ¿no?, lo que la llevó a ganar estos premios, que seguramente es lo que menos le importaba a ella. Lo que ella siempre mostraba era una gran sed de conocimiento. Fue lo que le quitó después la vida, ¿no? Ella muere de un cáncer por estar todo el tiempo en contacto con la radioactividad, ¿no? Fue una mujer rebelde, fue una mujer que nunca se cayó, nunca se dejó, siempre peleó por tener un lugar al lado de su marido, ¿no? Fue la primer profesora en la Universidad de París, y bueno, su trabajo es admirable. Y repito, curiosamente las mujeres que sobresalen, ¿no?, en cualquier área, no nada más en la ciencia, son mujeres que
que tienen coraje, ¿no? Coraje de defender lo que piensan, coraje de impulsar, coraje de compartir, coraje, este coraje que yo lo siento como unas ganas de hacer muchísimas cosas de forma muy pasional, ¿no? Entonces, bueno, Marie Curie fue otra de estas grandes mujeres, ¿no? Para mí también un gran ejemplo, y les recomiendo esta película, mujeres que están viendo esta plática, ¿no? Esta película, acuérdense, Ágora, que es la vida de Hipatia, y esta de Radioactive, que es la película de Marie Curie, ¿sí? Quiero, pues para no ser muy larga esta plática, ¿no? Quiero pasar al cierre de mi plática, ¿sí? Yo podría poner muchísimas más científicas. Hay científicas actuales mexicanas, está la doctora Valeria Sousa, que hace investigación de evolución en bacterias, está Julieta Fierro, ¿no? La doctora Fierro, que es una astrónoma y divulgadora científica extraordinaria, mexicanas ambas, y bueno, podría mencionar muchísimas, obviamente también seguramente se me podrían escapar algunas, pero yo quisiera cerrar esta plática y sobre todo, ojalá esta plática la estén viendo niñas, ¿sí? Como yo les dije, yo soy maestra y quise cerrar esta plática con fotos de niñas, mujeres, ¿no? Un poco las capté haciendo durante mis clases, ¿no? Un poco de actividad científica, y se me hizo lindo también honrarlas a ellas, hacerles como un homenaje, ¿no? Compartiendo con ustedes estas fotografías de estas alumnas que he tenido a lo largo de mi quehacer como bióloga y propiamente como maestra. Y también quisiera cerrar acompañando a estas imágenes con una frase, ¿no? Que a mí de verdad me resuena muchísimo, y me encantaría que ustedes también, si la pudieran escribir y tener siempre por ahí, ¿no? Y luchar siempre por lo que desean y defender lo que piensan. Esta frase es una frase de Hipatia, ¿no? Esta griega que admiro muchísimo. Y la frase dice: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. ¿Ok? Entonces, ahora sí que tú defiende lo que piensas, sigue pensando, defiende lo que piensas y síguelo haciendo, porque aunque estés en lo incorrecto en tu forma de pensar, siempre va a ser mejor que no cuestionarte, ¿no? Que no cuestionar lo que te rodea, que no cuestionar lo que recibes de las personas, que no cuestionar tu quehacer cotidiano, ¿no? Siempre cuando uno se está preguntando tiene activo lo que está acá, ¿no? Y si uno mantiene activo lo que está acá, seguramente siempre va a haber un gran crecimiento personal. Bueno, pues con esto yo cerraría mi plática. Fue realmente una revisión muy rápida acerca de algunas mujeres importantes en la historia de la ciencia. Repito, fue mi selección, ¿sí? No quiere decir que sea la selección, sino fue una selección muy personal, ¿no? Muy de mí, ¿no? Para compartir con ustedes, y yo espero que les sirva de inspiración, así como me ha servido a mí, y por lo que me he podido dar cuenta, le ha servido a mis alumnas también, ¿no? Agradezco nuevamente la invitación y bueno, esperemos que llegue a muchísima gente y que sirva de algo, ¿no? Muchas gracias a Helga por haber compartido esta tarde con nosotros esta charla sobre mujeres y ciencia, y los invitamos a que nos sigan en esta jornada Azcapo 8, que pueden consultar en las redes oficiales de la Alcaldía de Azcapotzalco, en Twitter, Facebook e Instagram. Muchas gracias y buenas tardes.